Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Esto es un análisis a la realidad que reflejan o intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y los diversos y variados canales de comunicación. Y vamos con la noticia global, mundial, el triunfo de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reelegido, y la pregunta que se hace el diario Liberación es ¿gracias a quién? Porque efectivamente la pregunta que hay que hacerse es ¿a quién le debe el triunfo el señor Emmanuel Macron? ¿A su partido? ¿A sus simpatizantes y electores fieles? ¿O a todos esos electores que prefirieron a Macron, con todo lo que eso implica, antes que llegue la derecha fascista? Como dicen en Liberación, efectivamente se pudo movilizar para ponerse en contra o oponerse a la extrema derecha, la más fuerte, que está más fuerte que nunca, palabras más, palabras menos, dice la traducción de Liberación de Francia. Macron reelegido, ¿gracias a quién? Una muy buena pregunta que además dará cuenta de análisis políticos y además de posturas y la discusión pública alrededor de qué tipo de gobierno tendrá que hacer o deberá hacer y con qué fuerzas debería gobernar Emmanuel Macron en su segundo periodo. Pasamos, y aquí una parte de la interpretación también de lo que estoy comentando, lo dice Página 2 en su titular: Macron y cuenta nueva. Francia se asomó al abismo pero no se lanzó, aunque la participación fue la más baja desde 1969 y perdió casi 10 puntos de la elección anterior. Emmanuel Macron logró la reelección al derrotar en segunda vuelta a la neofascista Marine Le Pen, que alcanzó un inédito 42%. Muchos me votaron para bloquear a la extrema derecha, reconoció el presidente en funciones y ahora reelegido Emmanuel Macron. Efectivamente, votaron por bloquear al neofascismo. Hay que decir las palabras con su nombre. Y efectivamente ahí tienen ustedes la imagen del momento cumbre de reconocimiento, felicidad, euforia del presidente electo tras derrotar en una dura batalla a la representante del neofascismo, que no queda disminuida, por el contrario, todavía piensa en una posible candidatura y presidencia en el futuro. Vamos con el diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario, como se denomina a sí mismo. Más de 15 millones de peruanos ya cuentan con dosis de refuerzo. La cifra equivale al 53,6% de la población, el objetivo mayor de 12 años. Y esto es muy importante porque, como dice el diario, el avance es resultado de las estrategias contra la COVID implementadas por el Ministerio de Salud a fin de promover la inmunización. 53,6% de la población está inmunizada aparentemente. Por supuesto, con todo esto todavía quedan dudas de algunos alimentos, pero 53% es bastante, aunque no es suficiente. En la parte superior, uno de los temas políticos que están en debate: el gobierno de Pedro Castillo instalará una mesa de diálogo en Lote 67. Resolverán conflictos con el diálogo, dice el jefe de Estado. Esto es lo que señala El Peruano. Y el diario El Universo del Ecuador, Guayaquil, destaca dos notas que pueden ser muy bien o muy mal interpretadas. En el costado derecho, el presidente se reúne con los representantes de la justicia y les dice: estaremos vigilantes. Y en el costado izquierdo, detienen a una avioneta cargada de droga. Entonces, mientras está reunido tratando de perseguir a quienes obtuvieron el habeas corpus, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass, mientras tanto el narcotráfico avanza y la policía, bien, gracias. Detuvieron a una avioneta, sí, pero ¿cuántas han pasado? ¿Cuánta droga ha salido del Ecuador después de pasar por Colombia, llegar al Ecuador y irse a los Estados Unidos? La pregunta es esa. ¿Qué pasó? Que el día de ayer el presidente, que cree en la independencia de las funciones, convocó, como dice El Universo, la reunión convocada por el mandatario sirvió para que los titulares de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General señalen su malestar debido a los últimos fallos judiciales. Señores de la Corte, de la Judicatura y la Fiscalía, pero si ustedes son parte de eso, ¿de qué se quejan? Ustedes nombran a esos jueces, ustedes nombran a esos fiscales, tienen la Judicatura, ¿de qué se quejan? ¿Por qué se quejan? Cuando se cumple con la ley se quejan.
Cuando no se cumple con la ley, se callan. Y ahí tienen. En la cita realizada en la gobernación del Guayas se plantearon 3 acciones para llevar adelante que vía jurisprudencia se delimite el habeas corpus. ¿Se pueden imaginar la gran ofensa a un derecho fundamental, a una institución sagrada de la justicia, el habeas corpus? Quieren delimitar el habeas corpus. ¿Y qué dicen? Para eliminar la discrecionalidad. Es increíble. Pero bueno, estamos en el gobierno del encuentro y de la justicia. La otra medida, que se revierta el antecedente que impide a los jueces iniciar procesos penales por corrupción. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Se pueden imaginar que no se puedan iniciar juicios o procesos penales por corrupción porque hay que revisar los antecedentes que tienen los jueces para definir cualquier situación de esta naturaleza? Y por último, que se revisen los límites de la potestad disciplinaria de la judicatura. Estamos de verdad en una situación paradójica o quizás incluso, me atrevería a decir, ridícula. Mientras tanto, el narcotráfico, muy bien, gracias, avanza perfectamente. La policía también encontró casi media tonelada de droga lista para embarcar con destino a Centroamérica, pero claro, es la publicidad, porque una avioneta detenida, según los expertos, da prueba de que hay muchas más que no pasan ese control. Pero bueno, la publicidad del gobierno gracias al diario El Universo. Ahí lo tienen. Vamos a últimas noticias de Caracas. En este lunes 25 de abril, Nicolás Maduro denunció ayer: Iván Duque, presidente de Colombia, planea asesinar a militares y policías criollos. ¿Para qué? Busca atacar y matar a policías como hizo Pablo Escobar Gaviria. Aquí ampliamos la información. El jefe de Estado bolivariano instó a los gobernadores, alcaldes y los ministros del área de seguridad a neutralizar y derrotar estos planes de violencia trazados desde Colombia. Alerta, gobernadores, alerta, expresó durante una asamblea con el Partido Socialista Unificado de Venezuela en el Teresa Carreño, ese gran teatro, impresionante teatro de Caracas. Aquí tienen lo que denunció el presidente Nicolás Maduro. Y además, todo esto en función de que el señor Iván Duque está en plena campaña electoral a favor de un candidato que en las encuestas perdería, no llega ni al 25%. Una encuesta de CELAC daba cuenta de aquello, pero otras encuestas inmediatamente salieron a responder a la de CELAC, donde prácticamente Gustavo Petro le faltarían 3 puntos para ganar en primera vuelta. Pero bueno, Duque sigue en campaña. Vamos con los portales informativos, empezando por Telesur. ALBA TCP respalda la decisión de Nicaragua de expulsar a la OEA. El secretario ejecutivo del ALBA, Sacha Laurenti, calificó la determinación del gobierno sandinista como digna, coherente y soberana. Esto ya se ha informado. Ayer hubo gran flujo informativo alrededor de este tema. El costado derecho, más información a propósito de las elecciones de Francia. Sacan la foto con Putin. No se olviden que Emmanuel Macron fue uno de los primeros que intentó negociar una solución pacífica al conflicto. Y aquí, algo que usted no verá normalmente en los demás medios: Israel bombardea el sur del Líbano en respuesta a un ataque. ¿Ya habrán salido todos los medios de comunicación a poner la queja del bombardeo de Israel? No, pero se trata de Ucrania, ahí sí está. Y aquí, una nueva masacre en Colombia, la número 36 en el año 2022. Esto que parece cotidiano no se puede naturalizar, no se puede dejar pasar, pero ahí tienen esta situación. Y pasamos a noticias de América Latina y el Caribe, una noticia importante, interesante, que tampoco tiene gran despliegue en los medios. Esperanza Martínez será la candidata de la izquierda en las presidenciales del próximo año, del año 2023, en Paraguay. Ahí se le ve a Esperanza Martínez, una alta dirigente de izquierda, con el expresidente Fernando Lugo. La tienen ahí. Si no me equivoco, fue funcionario de su gobierno, ya lo tendría que precisar. Y hay más información en Argentina. Aquí hay más información. Ruralistas, con el apoyo de la oposición, marcharon para pedir una baja de impuestos. ¿Quieren más baja de impuestos? Pues hay que pensar en todo aquello. Y acá, la información de Bolivia: Luis Arce promulga la ley que declara el periodo 2022-2032 como el diseño de las lenguas indígenas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a partir de esta declaración, en palabras de Luis Arce, se pueden desarrollar una serie de proyectos y además un conjunto de acciones educativas, académicas y científicas para rescatar, mantener una identidad que otros quisieran
prácticamente desaparece porque les interesa solo el inglés. El diseño de las lenguas indígenas. Ojalá se sumaran a este propósito pueblos como el de Brasil, como el de Colombia, como el de Perú, como el de Ecuador, incluso Argentina, Paraguay y Chile, que tienen lenguas indígenas y que habría que tenerlo muy presente. Esta noticia hay que destacarla y ojalá la podamos comentar también en Enclave Política. Al Mayarín, lo que ya mencionamos, gana Macron la presidencia de Francia, pero también hay otra información. Miren esto, por ejemplo, que no estará en otros medios también, por eso los tomamos muy presente. En Yemen, coalición saudí comete 133 nuevas violaciones de la tregua. Noticias sobre esto en los grandes titulares, cero. Se trata de Arabia Saudita, el gran aliado de los Estados Unidos, al que la prensa lo cuida como a bebé recién nacido. Acá está. La agencia EFE en Nicaragua, ya dijimos, retira las credenciales de sus representantes ante la OEA, y algo que es muy importante y lo abordaremos en Enclave Política esta noche. Rafael Correa dice que Bélgica lo reconoce como perseguido político al darle el asilo. Un revuelo informativo de comentarios a propósito del otorgamiento del asilo político a Rafael Correa. Paradójicamente, quien le otorgó asilo político a Julian Assange fue Rafael Correa, y ahora Rafael Correa recibe asilo político. Y quien recibió el asilo político de Rafael Correa está prácticamente señalado como un traslado a los Estados Unidos por la justicia británica. Pues así es la vida. Vamos ahí con France 24. Tras su victoria, Macron deberá enfrentar una política de equilibrios entre los extremos. Política de equilibrio, pues lo que debería hacer es tomar en cuenta el mensaje clarísimo que le envió su electorado, no el mayoritario, que es el que se opuso a la presencia de la señora Marine Le Pen. Es que tiene que cambiar su política, si no, no volverá nunca más. Y vamos cerrando entonces con RT. Rusia anuncia la apertura de un corredor humanitario para la salida de civiles de la planta Azovstal en Mariupol. Esto es en función del conflicto armado de la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Y aquí, miren, esta noticia pasará desapercibida. Hemos subrayado la inadmisibilidad de la situación. Rusia entrega una nota de protesta a Estados Unidos por los suministros de armas a Ucrania. Estados Unidos dice que no se mete en el conflicto, dice que es neutral aparentemente. Estoy burlándome un poco, pero ahí tienen ustedes. Suministra armas, Rusia lo denuncia y en el mundo no pasa nada. Imagínense que China o cualquier otro país le suministrara armas este momento a Rusia. Sería el escándalo en los titulares. Pero se trata de Estados Unidos. No va a pasar nada. Vamos a una primera pausa. Enseguida volveremos con más de Enclave Mediática.